Sí, doctor. Ya, ok. A ver, vamos a ver. Ya con ustedes ya acabé las clases de todo el primer capítulo, ¿no es cierto? Ok, entonces nos toca hablar sobre el esófago diafragma primero. Ok, ¿ven la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor, se puede ver. Ya, ok. Entonces vamos a hablar de hernia diafragmática y divertículos, ¿no? Una hernia, en este caso diafragmática, se da por una debilidad de una zona fisiológica, ¿no? Generalmente la zona de mediastino anterior y posterior hay una debilidad por donde pasan el esófago y los vasos mayores, ¿no? La vena cava y la aorta, ¿no? Más en el posterior y está encima, pues, la zona esofágica. Entonces, cuando hay una debilidad en la zona, en esta parte diafragmática, esto va a llevar a una herniación, ¿no? Hay una diferencia de presiones entre el tórax y el abdomen, ¿no? Se desplazan las vísceras abdominales hacia la cavidad torácica. Los tipos de hernia diafragmática tenemos congénitas y adquiridas. Estas últimas son muy raras y el 90% son secundarias a traumatismo. Para que el traumatismo cause una hernia, generalmente tiene que dar, no, generalmente no tiene que darse a nivel del abdomen, ¿no? Es un traumatismo de alta energía que puede o no lesionar vísceras abdominales, pero esta compresión intensa hace pues que se pueda haber una herniación del diafragma y las vísceras pasan a la parte torácica, ¿no? Las hernias pueden clasificarse como hernias del hiato, ¿no? Que es un prolapso del estómago a través de la zona del mediastino, que comunica la zona de la cavidad abdominal con el mediastino. Esa es la parte del hiato. Y ese prolapso del estómago, pues va a causar una hernia del hiato, ¿no? Esta puede ser adquirida, ¿no? La más frecuente son las hernias del hiato y generalmente afectan el tracto gastrointestinal superior, ¿no? Lo primero que se hernia es el estómago, ¿no? Pero puede herniarse en diferentes partes del estómago y incluso puede haber herniación, pues, hasta del fondo o cuerpo, ¿no? La alteración de la unión gastroesofágica da lugar a una dilatación sacular del estómago que protruye, pues, a través del diafragma, ¿no? Hacia la cavidad torácica. Las hernias de hiato pueden ser por deslizamiento, son las más frecuentes, el 90%, o los casos de paraesofágica, donde la debilidad no está en continuidad con el estómago, sino está un poco más alejada, ¿no?
Este es el esófago y el estómago normal. Y aquí hay una debilidad que generalmente pues es el hiato. Y esta debilidad, si es que es muy intensa por diferencia de presiones y hace pues que haya una hernia por deslizamiento, ¿no? Es la más frecuente. Entonces, una hernia del hiato, parte del estómago se eleva y el esfínter gastroesofágico superior, perdón, sí, es el esfínter gastroesofágico, está por encima del nivel de diafragma, ¿ve usted? Puede ser 4, 3, 5 centímetros sobre ello. En cambio, la hernia paraesofágica, en la cisura angularis, que es esta de aquí, ¿no? Esta queda ahí, no se modifica, está debajo del diafragma, pero la parte del fondo gástrico, lo más frecuente, se va y se protruye hacia el estómago. Entonces es por deslizamiento y este es paraesofágica. Lo mismo, deslizamiento y paraesofágica. Entonces la patología del esófago, pues puede ser la patología herniaria, como en este caso, lo que ya mencioné, y también existe una patología como los divertículos de Senker o por tracción a nivel de esófago inferior. El esófago lo dividimos en tres tercios, ¿no? Primer tercio, donde puede estar el divertículo de Senker, que es generalmente la unión faringoesofágica, ¿no? En esa zona puede haber una debilidad y se da el divertículo que tiene un nombre propio, Senker. Puede haber divertículos en el esófago medio, que es rarísimo, y otros por tracción a nivel de esófago inferior. El cuadro clínico de la patología esofágica tiene mucha similitud independientemente de la causa. Lo primero que se da es disfagia, una disfagia progresiva, primero a líquidos y luego a sólidos. Hay una plenitud postprandial, o sea, después de comer se siente el paciente lleno. Pirosis, que es un ardor retroesternal, regurgitación y anemia. Las hernias del hiato pueden ser clasificadas en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La hernia tipo 1 es la que mencionamos, deslizamiento, la más frecuente. El tipo 2, que es la paresofágica, se presenta en el 10% de los casos. Y el tipo 3 es mixta, donde puede haber tanto una hernia tipo 1 y tipo 2, ¿no? En la misma, y que pueden estar en la misma zona, en el mismo paciente, ¿no? Aquí tenemos una hernia hiatal por deslizamiento. Vemos en la radiografía cómo aquí está el diafragma, pero se ve la cavidad, una cavidad que es la cámara gástrica que ha ascendido y con un nivel hidroaéreo, ¿no? Esto es una radiografía contrastada, un doble contraste. También se ve cómo parte del estómago ha ascendido y la unión esófago-gástrica, ¿no? Con la incisura angularistas en el tórax. Igualmente acá se nota bien ese desplazamiento. En un estudio varitado se ve como parte del estómago, que este estudio ya no hacemos mucho porque el vario es muy difícil de remover después. Y aquí en una tomografía se ve una hernia paresofágica, ¿no? Donde hay dos niveles hidroaéreos, uno de la hernia que está por encima del diafragma y otro que esta es la zona mediastinal y otro es el estómago, ¿no? Aquí ven los vasos grandes, la aorta y el corazón. Entonces ya estamos a nivel del mediastino. Las hernias pueden ser traumáticas, como les mencionaba, ¿no? Por un incremento brusco de la presión y a veces hay una ruptura del diafragma, no solamente por la zona eh, más o menos fisiológica que se tiene, que es la zona, la unión esofagogástrica, sino también puede ser generalmente en el diafragma izquierdo, es el que más tiene disrupción y las vísceras pues ascienden y finalmente tenemos una hernia traumática, ¿no? Sí, hemos tenido algunos casos, ahora último también un caso de una paciente que tiene un traumatismo abdominal, viene de Chosica, estaba yendo en el auto y la envían pues porque tenía una imagen que les pareció que podía ser un hemotórax, ¿no?
y cuando llega con nosotros se había hecho una interconsulta a toras para que le pongan el tren torácico. Felizmente nos muestran una imagen, una radiografía que parecía la cámara gástrica ahí. Entonces lo que hacemos es ponerle una sonda nasogástrica y tomarle la placa. Y la sonda nunca estaba en el estómago. Bueno, estaba en el estómago, pero no en la cavidad abdominal, sino en la cavidad torácica. Se operó y tenía también una lesión de vaso, ¿no? Un desgarro de estómago y las vísceras estaban en el tórax, ¿no? Obviamente había desgarro diafragmático y se hizo una sutura. Aquí tenemos una hernia intrapericárdica, es muy rara, ¿no? Que la hernia diafragmática no va hacia la cavidad torácica, sino va transmediastinal. Y el estómago se ubica pues en el mediastino posterior, ¿no? Y como ven, la cámara gástrica está en la zona del mediastino posterior. Otras hernias, ¿no? Congénitas, como la de Bogdalek, ¿no? Que es un defecto ya bien tipificado, y la diferenciamos porque esta hernia no tiene un saco peritoneal, ¿no? Es una hernia de nacimiento, por lo tanto no se ha tapizado las vísceras, ¿no? Con este peritoneo que sí se da cuando el paciente ya tiene, ya es adulto o al menos niño, ¿no? Que ya está constituido totalmente el peritoneo. Aquí no. Estas hernias, ¿no? Que se pueden diferenciar con las de Morgagni y las hernias del hiato, ¿no? Son muy raras, dicho sea de paso. Aquí tenemos la hernia de Bogadec, ¿no? Que es posterior y anterior. Se ve la cámara gástrica en la zona torácica, pero al lado de la zona esplénica, ¿no? Otra patología que ya les he dicho, el artículo de Senker, que tiene la misma sintomatología de un paciente con patología esofágica, la disfagia, y otro es el anillo de Stratsky. Stratsky es eh, un polaco, ¿no? Que describió esto. Es una entidad que tiene características propias, ¿no? Presenta síntomas de disfagia y cuando hay ingestión rápida de alimentos sólidos, ¿no? El tratamiento va desde una dilatación hasta una extirpación quirúrgica del anillo, el anillo de Stratsky. La cirugía es muy parecida a la que vamos a ver en el caso de los divertículos y la acalasia, ¿no? Que es otra patología que vamos a mencionarles. El divertículo de Senker, como ya vieron, se desarrolla en el tercio superior del esófago, también en la zona del triángulo de Killian, entre la faringe y el esófago, ¿no? Entre el músculo constrictor inferior, generalmente es oblicuo, y el músculo cricofaringio, ¿no? Son los más frecuentes estos divertículos a nivel de esa zona del esófago. Otros divertículos que están relacionados también con trastornos de la motilidad esofágica, la calasia, como vamos a ver ahora, ¿no? Que es una patología muy frecuente por enfermedad de Chagas, ¿no? Tanto en el sur de nuestro país como en la zona de Brasil. Hay un espasmo difuso y segmentario del esófago. Hay lo que es el esófago en cascanueces, que es otra patología, esfínter esofágico inferior hipertenso, hipertonía del esfínter esofágico y alteraciones inespecíficas de la motilidad, ¿no? Que es muy raro. Alteraciones secundarias a la motilidad como pseudoobstrucción idiopática, enfermedades neuromusculares que pueden estar relacionadas y alteraciones endocrinas y metastásicas. El tratamiento es quirúrgico, hay que reparar esta hernia del hiato, ¿no? Generalmente nosotros lo hacemos vía laparoscópica de manera transabdominal y tiene pues la gran ventaja de poder hacer, aparte de la reducción de la hernia, se refuerza con sutura la zona de la hernia de la habilidad y se hace una fundoplicatura, que la que se complementa mucho y se recomienda es la fundoplicatura de Nissen. Se puede realizar también una gastroplatía de Collins, ¿no? Pero en caso de esófago muy corto, ¿no? Esa es la fundoplicatura de Nissen, que va a consistir básicamente en liberar los pilares anterior
perdón, laterales del esófago, y de esa manera el fondo gástrico va a ir rodeando por la parte posterior del esófago y va a ser como una chalina, ¿no? Así como ven ustedes. Entonces el fondo gástrico se va hacia atrás y luego se cose, ¿no? Fondo con fondo, entre tres puntos, y hace como una envoltura. Eso les da un nuevo esfínter, ¿no? Y baja pues la hernia. Eso también acompañado de un cierre del defecto, ¿no? En el hiato. La calasia es una enfermedad tipificada ya con una falta de un daño a nivel de la zona de los plexos de mientéricos, ¿no? Se da generalmente en mujeres jóvenes. Histológicamente hay que diferenciar las células ganglionares, hay una disminución de las mismas y se produce un megaesófago proximal, no se va dilatando. Esto lleva pues a síntomas como regurgitación y a veces neumonitis por aspiración. Hay un riesgo pues de modificación de la mucosa del esófago que puede llevarse a carcinoma. Esta es una radiografía de calasia, ven una dilatación severa pues del esófago, y el tratamiento es la miomectomía de Heller, ¿no? La miomectomía de Heller para acalasia consiste en seccionar el esfínter, ¿no? De la siguiente manera. Generalmente se cogen eh, dos, 4 centímetros hacia arriba y 2 hacia abajo, 2,5 dice aquí, más o menos calculando, y con mucho cuidado de no lesionar este nervio, que es el nervio vago, que el vago izquierdo se vuelve anterior en esta zona. Entonces se hace una sección, como ven aquí, ¿no? Generalmente aquí lo vemos con tijeras, pero generalmente nosotros lo hacemos con hook, ¿no? Con el bastón y con monopolar, o sea, seccionando de tal manera que se abre el esfínter, ¿no? Esofágico inferior, y eso permite, pues, el pasaje de los alimentos o de los líquidos en la parte superior, ¿no? Esa hipertonía eh, causada por un problema de acalasia, ¿no? Va a hacer que, o como el tripanosoma cruzi, ¿no? Por enfermedad de Chagas, va a hacer pues que se vaya dilatando el esófago, ¿no? Y el tratamiento es este. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de ahí? ¿No? No, doctor. A ver, vamos a dejar de compartir un ratito. Vamos aquí. Vamos a hablar un poquito de la patología venida del esófago ya y todas las pruebas que nosotros hacemos para poder determinar si es que hay alguna enfermedad de tratamiento quirúrgico, ¿no? La mayoría de los tratamientos que se hacen ahora, ¿no? Como han visto y lo van a ver a lo largo del curso, son tratamientos que van a depender mucho de los medios de diagnóstico y tratamiento endoscópico, y también de los recursos que tengamos respecto a medicamentos, ¿no? Entonces ya se hace muy poca cirugía ahora, digestiva en general, ¿no? Y si hay alguna cirugía que está creciendo muchísimo, es esto de la cirugía laparoscópica y ahora robótica, ¿no? En las zonas extremas, en el hiato, por ejemplo, esofágico, y en la parte de colon y recto, ¿no? Sobre todo en la zona de recto. Bien, la patología predominante del esófago es este reflujo gastroesofágico, y eso es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el ERGE, ¿no? Entonces ya está diagnosticada, tipificada. Y lo que sucede es, con la presencia de hernia yatal o no, el esfínter no es suficiente para mantener pues el contenido gástrico como en esta zona, que es normal. Entonces, esta dificultad, esta debilidad de la unión esófago-gástrica y de este esfínter esofágico inferior hace pues que haya reflujo y este contenido gástrico
yendo hacia el esófago, va a causar pues la pirosis, el ardor, el dolor, inclusive algunos síntomas que vamos a ver ahora que están relacionados incluso con broncoespasmos, microaspiraciones, y el tratamiento pues va a ser muy sencillo en el caso de medicación, ¿no? Entonces, el reflujo es una debilidad de la parte esofágica inferior que funciona como una válvula por el cambio de presiones, por la presencia del diafragma, pero por alguna circunstancia, sea anatómica o no, es decir, por hernia yatal o por incremento de la secreción ácida del estómago, este reflujo pasa a ser patológico, ¿no? Y da una serie de síntomas. ¿Qué debemos hacer para poder diagnosticar y luego hacer el tratamiento y diseñar un plan de tratamiento de la enfermedad de reflujo gastroesofágico? Primero, una esofagoscopía, o sea, la endoscopía es indispensable para determinar cambios y sobre todo descartar el esófago de Barrett, ¿no? Que es una metaplasia intestinal, que es una lesión precancerosa, se puede decir, ¿no? Luego se hace una manometría, que es la de gabinete, que es la medida de la presión del esófago, una manometría de resolución alta, pHmetría, porque normalmente debe ser alcalino, ¿no? El esófago neutro, y aquí es ácido, y una serie radiográfica con contraste varitado. Esto sobre todo para poder determinar que además hay una hernia esófago-gástrica, ¿no? Esta es la faringe, este es el esófago, aquí está el esfínter esofágico superior, aquí está el inferior, y se van midiendo pues las presiones, y de acuerdo a eso se sabe cómo pues las presiones que debían quedarse por acá son mayores, ¿no? Entonces hay un cambio y eso puede determinar pues que hay reflujo gastroesofágico. El otro más sencillo es colocar una sonda, ¿no? Donde mide el pH tanto en el esófago como en el estómago, 5 centímetros por arriba, 5 por debajo, y con eso se va haciendo una pHmetría y de acuerdo a ello se va determinando si es que la cantidad de ácido, porque siempre tenemos reflujo nosotros, ¿no? O sea, es un micro reflujo, definitivamente, pero si esto se hace muy frecuente, entonces el paciente va a tener una serie de patologías, no solamente esofágica o digestiva, sino también respiratoria. El pH nos va a ayudar si es que la prueba es negativa, es decir, está con pH normal. Hay que hacer una dosis para medir el reflujo gastroesofágico y el esfínter esofágico inferior, ¿no? Cómo está yendo, o sea, pasaríamos una manometría. Si son sin síntomas, ¿no? Sin cambio en el pH, entonces hay que ver si tiene síntomas respiratorios, ¿no? Que pueden causarse por la enfermedad por reflujo gastroesofágico, como por ejemplo el broncoespasmo. Si hay síntomas como pirosis, ardor, dolor retroesternal, ¿no? Y más de 7 episodios y el pH es mayor de 4 o está entre 1 y 4, entonces hay que ver si es que hay una motilidad normal, anormal, perdón, o normal, ¿no? Y de acuerdo a eso se ve viendo la posibilidad de intervención quirúrgica si es que aparte del pH tiene un problema de motilidad esofágica. Esa es una serie radiográfica varitada donde se va demostrando, pues miren, cómo pasa el contraste, va hacia el estómago y en cierto momento, con incremento de las presiones a nivel del estómago, no controla el esfínter y esta secreción gástrica asciende, ¿no? Causando las molestias que les he mencionado, pero sobre todo injuria la mucosa esofágica, ¿no? Que puede llevar a cambios luego. El reflujo puede estar ocasionado por este problema de válvula y no se puede eliminar por completo este líquido regurgitado y hay un aumento de la cantidad de jugo gástrico, ¿no? El paciente tiene cialorrea, fabrica mucha saliva y cuando está durmiendo se despierta irritado sin una causa aparente, hay mal aliento, puede rechazar los alimentos, ¿no? En la ingesta, la ingesta se limita. Y este es un signo que a veces
van más a neumología o medicina interna por broncoespasmo, y lo que tiene básicamente es una enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Otros síntomas abdominales frecuentes es que se traga en seco, ¿no? La sensación de tragar sin saliva, mal aliento, como les decía, y alteraciones de la conducta. Ese reflujo gastroesofágico puede causar una esofagitis por reflujo, ¿no? Por la incompetencia del esfínter, regurgitaciones frecuentes, desorden de motilidad, alto volumen de ácido péptico, eso puede ser también condicionado por una úlcera péptica, y una deficiente neutralización salival como último factor, que puede llevar a este reflujo que sea mucho más manifiesto, tanto en síntomas como en mediciones de las pruebas. Aumento del volumen gástrico, contenido gástrico cerca a la unión gastroesofágica y una presión gástrica aumentada, ¿no? En un obeso, en un paciente con un estómago grande, alto, entonces sí puede tener ese problema también. Las pruebas, como ya les mencioné, la esofagoscopía, la pHimetría, ¿no? Las radiografías para ver si hay perfusión. Y en el caso de encontrar anormalidades, sobre todo en la zona del esfínter esofágico inferior, hay que hacer una biopsia de mucosa para descartar, pues, el esófago de Barrett. El que ven como hay desgarros, ¿no? Hay líneas que están marcando, y también engrosamiento del esófago, ¿no? Marcan, pues, la diferencia de mucosa, y finalmente que esta puede estar hiperémica por producto de una injuria crónica del ácido clorhídrico al ascender hacia el esófago. En la endoscopía se ve esofagitis con edema, ¿no? Distorsión de la anatomía y zonas de erosiones o grietas en la mucosa. Esa es la radiografía de un estudio contrastado. El tratamiento médico puede ser postural, y los medicamentos, pues en este caso, inhibidores de bomba de protones, IBP, como omeprazol, lansoprazol, pueden darse hasta por 6 meses, ¿no? En algunos casos incluso por mucho tiempo, y hay una buena remisión de los síntomas. Y el tratamiento quirúrgico solamente se da si después de 2 años de tratamiento médico el paciente sigue con la signología y sintomatología, o el paciente presenta apneas, reflujo, y en este caso lo que se hace luego de los estudios es tratar de hacer una cirugía mínimamente invasiva, ¿no? En ese caso la fundoplicatura de Nissen, como vieron, puede ser también la de Dor o la de, eh, sí, la de Nissen, la más frecuente. Ahora vamos a ver las otras que no son tan frecuentes en su uso, ¿no? Cada una de ellas tiene su indicación. La fundoplicatura de Nissen, como les decía, consiste en parte del estómago, del fondo gástrico, va y rodea el esófago por la parte posterior. Aquí, antes de ello, le han puesto unos puntos en el pilar derecho y pilar izquierdo, ¿no? Pilar derecho del esófago, perdón, y pilar izquierdo. Entre los dos se le ponen puntos y se cierra el hiato. Y luego de eso se va a hacer que el estómago, ¿no? Rodee y envuelva con una chalina al estómago, se ponen 3 puntos entre estómago y estómago del fondo gástrico, y de esa manera pues ya queda constituida la fundoplicatura de Nissen. Ahora, en Nissen generalmente se le denomina también el floppy Nissen, ¿no? El floppy Nissen es la, el, la liberación de los vasos cortos, ¿no? Entre el vaso y el estómago, y esa liberación, sección de los vasos cortos, pues hace que el estómago sea más móvil, ¿no? Por eso se llama floppy Nissen, ¿no? O estómago flotante. Y las otras dos son, esta es la de tupé, donde se hace la fundoplicatura, pero no se hace la aplicatura o los puntos entre estómago y estómago, sino entre estómago y esófago, ¿no? Generalmente esto se hace, por ejemplo, en una
en una miomectomía de Heller, y de esa manera queda abierta pues esta brecha y no hay problema de estrechez, ¿no? Y la de Dor, que es así, que es casi anterior la aplicatura, más que posterior, y se cubre pues el orificio de la miomectomía. El tratamiento médico es la reducción del peso, eh, dormir con la cabeza no totalmente echada, ¿no? Y boca abajo, disminuir la presión sobre el abdomen, ¿no? Alimentarse temprano, cenar temprano, una dieta pues que no tenga muchos condimentos, evitar relajantes musculares y antiácidos, ¿no? Usar antiácidos para poder disminuir pues la injuria del ácido clorhídrico sobre el esófago. Ya en el tratamiento moderado ingresan los inhibidores de bomba de protones y el sucralfato, y en el severo, pero severo después de 2 años de tratamiento, sí hay que plantear la cirugía. Otra patología frecuente, felizmente cada vez menos, ¿no? Por sangrado son las varices esofágicas. Eso ya lo vimos un poco en la parte de hemorragia digestiva. Y las varices esofágicas, como ustedes saben, ya se los mencioné, dependen básicamente de un problema hepático, ¿no? Que va a hacer que haya incremento de las varices. El tratamiento preferido es utilizar bandas, unas bandas que van a ir a la zona basal de las varices y causando pues una, una hemostasia si es que esa varicis empieza a ulcerarse y a sangrar. El tratamiento es multidisciplinario, pero definitivamente el gastroenterólogo con endoscopía tiene lo principal, ¿no? Para poder aplicar ello. Una descompensación hepática y fallo renal puede darse por esos problemas, ¿no? Hay que tratar de controlar la bulimia, evitar complicaciones, ¿no? Que ya les he mencionado. Entonces, ante sospecha de hemorragia por varices, lo que se dan son vasoactivos y también se da el octreotide, ¿no? Que para disminuir pues, la circulación espláctica, ¿no? Y de esa manera reducir la posibilidad de sangrado. La prueba y el patrón de oro, pues es la evaluación endoscópica, y de acuerdo a eso se hacen las medidas inmediatamente, ¿no? Del diagnóstico. Se usan sustancias vasoactivas, inyección de las mismas, o finalmente, como ustedes vieron, esas ligas que se ponen en la base de Caravadis, ¿no? Si no hay hemorragia activa o esta es leve, hay que repetir el tratamiento endoscópico. Pero si la hemorragia es muy severa, entonces hay que hacer los TIPS, ¿no? Los TIPS no es otra cosa que transyugularmente se bypassea pues la zona entre la porta y la distribución de la subrepática, se bypassea, y de tal manera que se disminuye la presión de ingreso, ¿no? De resistencia por la porta. Y esa disminución de la presión finalmente pues hace que disminuye también las varices en su expresión o sintomatología como sangrado. El síndrome de Mallory-Weiss, que fue descrito en 1929, ¿no? Por una pareja en pacientes eran alcohólicos, ¿no? Generalmente se da pues porque son vomitadores y se da ese desgarro de la mucosa gastroesofágica y puede llevar a hemorragias digestivas incluso hasta fatales, ¿no? El paciente vomita, ¿no? Y esto va haciendo pues o tose que irrite la mucosa y finalmente se esfacela, pues, y tenemos un paciente con sangrado incontrolado, ¿no? El tratamiento consiste en soporte primero y luego cateterizar, ¿no? Esos desgarros de la mucosa esofágica. Y si existe pues hemorragia persistente, hay que hacer una cauterización dirigida, siempre endoscópica. Aquí no tenemos nosotros mucho que hacer, si no es nada. Esa es la imagen pues de las ulceraciones, ¿no? Desgarros que se dan en el síndrome de Mallory-Weiss.
Aquí está también el síndrome Mallory-Weiss, se va viendo como está en esta zona, ¿no? Hay una lesión y lo que se va a hacer, pues, es tratar de cauterizar primero, ¿no? Y una patología, felizmente, cada vez menos frecuente, pero que es dramáticamente grave, ¿no? Por las consecuencias y el contexto, es la esofagitis cáustica. Se da en niños accidentalmente, pero mucho más frecuente en adultos, pues, y en mujeres con algún contexto psicológico o psiquiátrico de descompensación, ¿no? Las drogas cuando son ácidas producen menos lesión que las alcalinas, ¿no? Porque el estómago sí está preparado para las ácidas. Y esto es al revés, ¿no? Las alcalinas menos lesión y las ácidas más lesión si es en el esófago y exactamente al revés si es en el estómago, ¿no? ¿Cuáles son las signologías? Lo primero es que, bueno, el niño de repente accidentalmente toma una bebida y le va a causar dolor y ardor y la va a dejar, ¿no? Y generalmente no son tan graves como en adultos. En adultos lo hacen para autoeliminarse, ¿no? Y toman pues la lejía o el ácido muriático y eso va a causar pues quemazón, dolor faríngeo, náuseas, vómitos, hematemesis, ¿no? Ya un poco tardío, insuficiencia respiratoria y disfagia y odiofagia. El tratamiento, antes se hacía mucho lo que es lavado gástrico, ahora si es que no tiene la sonda instalada o hay mucho riesgo de poder lesionar, no se hace ya el lavado gástrico. Se da una dieta por 7 días, protectores de mucosa, se usa opioides como pentazocina y demerol para los dolores y uso de bujías y dilatadoras ya o cirugías en muy raros casos. En el caso de que ya es crónico y se empieza a cicatrizar y estenosar pues el esófago. Quirúrgico, que nadie quiere llegar, pues, se puede hacer una esofaguectomía, gastrectomía parcial, en algunos casos total, un lavado en la zona y drenaje, ¿no? Sobre todo cuando ya el órgano pues está muy lesionado. Cuando ya se lesiona el esófago, lo que hay que hacer es una terapia quirúrgica, ya se pierde el esófago, se tiene que resecar, entonces tenemos que hacer una cirugía pues de reconstrucción. Generalmente se utiliza el colon, ¿no? Para poder subir ese segmento colónico. Ya no estamos usarlo casi en la zona orofaringia, ¿no? En la zona faringe esofágica y luego la otra anastomosis va hacia el colon, ¿no? El colon y finalmente eso hacia el estómago. Esa es la transposición de colon, ¿no? También se puede hacer transposición de yeyuno, pero el pedículo vascular es mucho más difícil, como vemos aquí. El colon sí tiene esa peculiaridad de tener el arco de Riolando, como vamos a ver, ¿no? O el de Drummond en el lado izquierdo, que hay una circulación colateral, entonces se puede esqueletizar parcialmente el colon y de esa manera ascenderlo, ¿no? Con su pedículo vascular. El otro tipo de tratamientos, también el esófago, el estómago puede pues seccionarse como una escalera y de tal manera que se va desplazando y forma una unión esófago-gástrica, ¿no? Mucho más fisiológica, por supuesto. Esto es un ascenso gástrico que se da en los pacientes, ¿no? ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Mm? No, doctor. Listo, entonces vamos a terminar con cáncer de esófago, ¿ya? Y luego cáncer de estómago, ¿ya? Espera, 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 compartir. Tan, tan.
Sí. ¿Se ve la pantalla? Sí, Sí, doctor. sí, Gracias. Entonces tenemos que el cáncer de esófago, pues es un cáncer bastante agresivo. Felizmente, solamente miren, es muy bajo el porcentaje, 2 a 5% de las neoplasias en general. Es más frecuente en hombres, ¿no? Mayores de 50 y se ha visto una disposición en pacientes que tienen acalasia, divertículos o síndrome de Clavер-Vinson, antecedentes de esofagitis, cirugía gástrica y en personas con esófago de Barrett. De los factores de riesgo, ¿no? Van desde hábitos nocivos como etilismo, tabaquismo, bebidas con temperatura extrema. Se describe que el café, por ejemplo, como tal, no causa esta enfermedad, pero sí, si toman el café caliente, muy caliente, sí puede lesionar pues, la mucosa. El reflujo gastroesofágico, como ya les mencionaban, con el representante mayor, que es el esófago de Barrett, y la calasia como también un factor predisponente para esta enfermedad. Los síntomas principales son una disfagia progresiva, primero pues a sólidos, después a líquidos, una pérdida de peso marcada, ¿no? Y anemia. Algunos factores predisponentes, una dieta rica en especies, en condimentos, comidas calientes, como les había mencionado, y ingesta de alcohol y tabaco. Puede ocurrir en cualquier posición del esófago, pero es mucho más común en los tercios medio e inferior, ¿no? Y en las zonas, en las áreas normales de congestión anatómica, ¿no? Por ahí está en la zona de los divertículos o sobre todo de la unión gastroesofágica, ¿no? Esto es importante obtener, ¿no? Una historia de disfagia, siempre va a tener una historia de disfagia, y luego hay que hacer los estudios como endoscópicos y también la esofagograma. El cáncer temprano, que también se puede tener mucha similitud con el esófago de Barrett, se ve pues una distorsión de la mucosa, edema de la misma, palidez por zonas y estos agrietamientos, ¿no? De la mucosa, ¿no? Que no son normales. Esta es una imagen dramática donde encuentra pues lo que se llama imagen en el corazón de manzana, ¿no? Hay un crecimiento tumoral alrededor del mismo y muchas veces pues ya no nos queda otra que hacer la cirugía por mal pronóstico que pueda tener. ¿Qué estudios hay que hacer para ver las etapas de cáncer esofágico? Hay que hacer una tomografía de tórax, ¿no? Sobre todo en búsqueda de ganglios, metástasis, una ultrasonografía transesofágica para ver la invasión a través de la mucosa, el laboratorio, broncoscopía, sobre todo el bronco izquierdo, y ultrasonografía. Esta es una imagen representada por Netter de un carcinoma esofágico. Ven que está justo en la unión entre el esófago y la tráquea, ¿no? La unión tráqueo-esofágica, y se está proyectando en la tráquea. Y ahí tenemos los dos bronquios, ¿no? Eh, sí, los dos bronquios. Y aquí se ve la imagen tumoral que incluso puede invadir hasta la zona de la carina, ¿no? La clasificación que vamos a utilizar de aquí en adelante también para todos los cánceres gastrointestinales, ¿no? Es la clasificación de el TNM, donde el T va a ser representado por el tumor, ¿no? Y si este tumor va avanzando, pasa la mucosa, la musculares mucosae, y finalmente llega hasta la serosa, como ven aquí, ¿no? Y luego de esto, la serosa puede invadir pues otros órganos, ¿no? Loco regional, o también puede estar progresando, por otro lado, la metástasis, ¿no? De estas células neoplásicas a cualquier parte del organismo.
La clasificación es T1, es intraepitelial, T1 que invade mucosa y submucosa, T2 invade todas las capas, compromete capas musculares y T3 invade la pared esofágica y adventicia. T4 es cuando ya hay un estadio o hay compromiso de estructuras vecinas, ¿no? En cuanto a los ganglios, la presencia o ausencia va a marcar el N0 o el N123. Y si hay metástasis también, ¿no? Sobre todo una metástasis M1A que está en cuello y ganglios, pero el resto, pues probablemente sí, incluso no vamos a determinarlo con exámenes clínicos, ¿no? Sino ahí sí tenemos que echar de mano de la tomografía, la resonancia o finalmente, pues alguna prueba que nos indique y detecte dónde están las células neoplásicas, ¿no? Ese es el TNM y de acuerdo a eso se establecen los estadios. Cuanto más alto es el estadio, cuanto más lejano del 0 o del 1, entonces más grave es el paciente, ¿no? Y los estadios 3, por ejemplo, ya tienen T3 y T4, ¿no? A diferencia del estadio 2A, tiene T3, ¿no? Pero es generalmente es un paciente que puede tener otro factor de riesgo que te hace sospechar que sea una neoplasia. Las más frecuentes, ¿no? Se califican en epiteliales y no epiteliales, pero las más frecuentes es el carcinoma espinocelular clásico. Ese epitelio que se establece entre el esófago y el estómago es un epitelio transicional, se le llama, porque el epitelio del esófago es diferente del estómago, ¿no? ¿En qué sentido? Pues la presencia de ganglios es mucho mayor en el estómago y de otro tipo de celular, en cambio en el esófago no, ¿ya? Estas son las epiteliales, dentro de eso el cáncer espinocelular es el más frecuente. Luego sigue el adenocarcinoma y el carcinoide y otras, ¿no? Y las no epiteliales, acuérdense bien, esto viene en el examen, son aquellas que no tienen que ver con la mucosa en cuanto a su origen y ulceración, sino tiene que ver con el músculo, como el leiomiosarcoma, crece en el músculo, o el rhabdomiosarcoma, ¿no? También el linfoma en algunas formas de neoplasia digestiva, ¿no? Ese es el carcinoma espinocelular, como les dije, 90% de frecuencia. Se encuentra en el tercio medio, ¿no? Del esófago. Son carcinomas bien o moderadamente diferenciados. El adenocarcinoma, en cambio, se va a generar desde la mucosa de Barrett, de esas lesiones, 10% de los cánceres esofágicos, y un porcentaje pequeño puede formar células en anillo de sello, ¿no? Que antes se creía que era patognomónico del colon. El carcinoma adenoescamoso se considera una neoplasia de igual grado de malignidad. Microscópicamente muestra elementos escamosos y se debe diferenciar del carcinoma mucoepidermoide, ¿no? Aquí vemos un carcinoma epidermoide, ¿no? Como tiene ulceraciones y pigmentación, edema y pérdida de los pliegues, ¿no? Del- de la mucosa. Esta es la representación histológica del carcinoma epidermoide y hay acúmulo pues, de células, ¿no? Que forman una especie de globus, ¿no? Y esa es la diferencia. El carcinoma esófago no epitelial es mucho menos frecuente, pero ahí tenemos el leiomiosarcoma, ¿no? Que no tiene nada que ver con la luz, sino más que con la pared del esófago. El tratamiento quirúrgico debe también ser acompañado de radioterapia. Y aquí tenemos un resumen del flujograma, ¿no? Primero se hace la valoración clínica, ¿no? Después de la endoscópica. Perdón, un ratito, un ratito. Señor, sí, sí, recibí su mensaje. Ah, lo tiene. Ya, listo, listo. Ya paso por allá en algún momento. No, no, ahora no creo que pueda. ¿Ya? Yo le aviso, yo le aviso. Ya, gracias.
disculpen ustedes, entonces lo que se hace es una valoración clínica, ¿no? Primero se hace el diagnóstico y después se utiliza aquí la tomografía o la angiotomografía. En algunos casos la econdoscopía nos sirve, pero en estadios muy tempranos, la tomografía es la que nos va a decir si es que hay ganglios, si hay engrosamiento de la pared, si hay invasión locorregional y finalmente también si hay metástasis pulmonar, ¿no? De acuerdo a eso, vemos si es una enfermedad avanzada, por lo que les decía, una enfermedad temprana o es una avanzada también, pero ya es transmural, ¿no? Que está atravesando la pared. Si es una enfermedad avanzada, quimioterapia. Si es una temprana, hay que hacer una resección curativa en bloque. ¿No? Y aquí entra la cirugía, miren, en la etapa temprana más que en la avanzada. Y si es avanzada, pero con invasión, también la quimioterapia preoperatoria, ¿no? Si es que hay falla terapéutica de cualquiera de las conductas, ¿no? Pasamos a una segunda línea de intervención, donde si hay una falla terapéutica de estas condiciones, solamente debilidad grave, enfermedad avanzada, vemos que el paciente está muy delicado, solamente medidas de apoyo y también si es que no es o se ha hecho la resección y ha vuelto a aparecer, se hace una intervención quirúrgica paliativa, ¿no? Si el tumor proximal es no resecable, bueno, también igual tratamiento ablativo por láser, ¿no? Si es que el paciente lo permite. Y si es que hay fístulas de otro tipo, pues hay que utilizar prótesis para poder recanalizar esa zona. Y si hay metástasis, sí tenemos que echar mano de la quimioterapia. Aquí tenemos unas formas también de reemplazar el esófago, ¿no? Como les mencionaba, se hace una incisión y se va a hacer luego de la esofaguectomía, que es el tratamiento quirúrgico más el vaciamiento ganglionar de ganglios mediastinales, se hace una reconstrucción con una elevación gástrica, ¿no? O ascenso gástrico. Entonces se va seccionando el estómago en forma de escalera y se hace un nuevo esófago prácticamente, ¿no? Con la pared gástrica. Y este nuevo esófago se va a unir y se va a llevar hacia la zona de la hipofaringe, ¿no? Luego de la resección total del esófago y se hace una anastomosis ahí. En teoría, pues va relativamente bien, ¿no? Por la parte vascular y también por la ubicación de las estructuras, pero eh, casi estamos 50-50, ¿no? Muchas de ellas pueden fracasar. Este es el ascenso gástrico, como les decía, se va tratando de hacer un túnel o un mango que va a llegar hasta la zona esófago-gástrica, ¿no? El esfínter esofágico superior, ¿no? De aquí. ¿Listo, muchachos? No me acuerdo si tenemos dos clases ahora, incluyendo el estómago. En la siguiente hacemos lo que es intestino y colon, ¿no es cierto? Sí, doctor. La delegada, está la Estoy aquí, delegada doctor. ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba revisando el sílabo. Terminamos con estómago entonces aquí, Al parecer sí. o es para sí, al parecer, Am, ya, o es para la próxima clase, ¿cómo es? am, creo que sí, acá terminamos con lo que vimos hasta ahora. Pero podemos avanzar más temas, dijeron en el chat, creo algunos. A ver. Avanzamos con el estómago y ahí quedamos, ¿cierto? Sí, Bueno, como no les veo, no les puedo preguntar. Y es una desventaja para ustedes y una desventaja para mí, pero después va a ser una desventaja para ustedes porque en el examen no van a saber, pero ni modo. Y esta disposición del de sarampión, la próxima semana sí vamos a poder hacer presencial, ¿cierto? ¿Qué sabe? No, doctor, todavía una semana más. sí, aún no nos han No, confirmado cuándo regresamos a la presencialidad todavía, doctor. Pero puede continuar con la clase. claro, yo sí puedo continuar, no hay problema. A ver qué salió aquí. Conexión.
Riesgo de privacidad, no sé qué cosa. Maldito. Ya. ¿Se ve el slide donde dice patología quirúrgica del estómago? Sí, Sí, doctor. doctor. Ok, bien. El libro de referencia es el Schwartz, ¿ya? Que es la 10ª edición, ¿sí? Sí, la 10ª edición. Y de ahí viene el examen, ¿ya? Porque la primera parte, sí les mandé los artículos, ¿no? Y las clases, esta segunda parte, este segundo capítulo y el tercer capítulo son del Schwartz. Y el cuarto capítulo también igual es de artículos que yo les voy a alcanzar, ¿ya? Bien. El estómago, pues, no es solamente una, un órgano que sea donde tenga el contenido gástrico y sea solamente para tránsito, ¿no? Sino también tiene otras funciones. Es un órgano bastante vascularizado, ¿no? Y bien su función nutricional no es tan frecuente como o tan predominante como el intestino, sí tiene también función de absorción de ciertos nutrientes, ¿no? Y sobre todo por la motilidad que se le atribuye, ¿no? Y por la secreción de ciertas enzimas, ¿no? Va a regular, pues, todos los procesos digestivos. Sí les tengo que mencionar, pues, que la cirugía bariátrica, que la vamos a ver en algún momento, como un seminario probablemente, consiste en reducir, ¿no? El estómago en su capacidad o en su anatomía. Son las cirugías más frecuentes. Pero ahora se está avanzando un poco más, ¿no? Y se está tocando el intestino, porque el intestino es el órgano que tiene funciones más nutricionales que el estómago. Bueno, esta es la circulación que tiene, ¿no? Eso lo vieron en anatomía a partir del tronco celíaco, la gástrica izquierda, la gástrica derecha, ¿no? Que forman un arco aquí con la gastroepiploica y en la zona inferior, ¿no? El tronco celíaco y en la zona del píloro, esta gástrica tiene una unión con la arteria pancreatodenal superior. El tronco celíaco va a estar conformado por la arteria gástrica izquierda, como les mencioné, por la arteria hepática, que va a dar una rama a la gástrica izquierda también, y también por la otra rama es la arteria esplénica, ¿no? Entonces el tronco celíaco da irrigación en toda esta zona superior, ¿no? Supramesocólica. Otra de las consideraciones que debemos tener en el estómago es la presencia de los grupos ganglionares, ¿no? Porque de acuerdo a eso, sobre todo en neoplasias, nos va a indicar si es que estamos haciendo una disección, antes era resección, pero ahora se llama de disección, de uno, de dos, de tres, que va a marcar pues el vaciamiento ganglionar y los niveles de resección oncológica. Así tenemos grupos ganglionares, el grupo uno y 2 que son paraesofágicos prácticamente, el grupo 2 en la zona de la incisura angularis, el grupo 3 que va a estar en la curvatura menor, el grupo 4 que se va a dividir por la extensión de los ganglios en 4A, ¿no? Por encima del ángulo o el punto de Demels, ¿no? Que es entre la gástrica izquierda y la sí, entre la gástrica izquierda y la gastroepiploica, ¿no? Aquí viene la gastroepiploica y aquí viene la gástrica izquierda, y esta división, ¿no? Es el punto de Demels. Hay que considerar siempre que los ganglios, ¿no? Van a estar muy relacionados íntimamente con el vaso sanguíneo. Entonces, siempre acompañan al vaso sanguíneo y por ello también cuando se trata de ver cuánto ha invadido el tumor, se habla no solamente de la presencia de los ganglios satélites que están más cercanos, el grupo ganglionar comprometido que está acompañando el vaso, sino también, como aquí ven, los grupos ganglionares que acompañan los vasos sanguíneos, sino si es que hay invasión vascular o no.
todo ello pues va a marcar el avance de la enfermedad, ¿no? Entonces el grupo 4, 4A, 4B, el 5 prepilórico, ¿no? En la curvatura menor siguiendo, y el 6 también en la curvatura mayor prepilórica, ¿no? Luego vamos a tener el grupo 8, que está muy relacionado con la arteria hepática, ¿no? Y ahí está la arteria cística y también la vesícula. El grupo 12, que se va más hacia atrás. El grupo 9, que es casi paraórtico. El grupo 7, el grupo 11, que va en la zona superior del páncreas, siguiendo la arteria esplénica, y el grupo 10 que se va a ubicar en el hilio esplénico, ¿no? Muchas veces se tiene que sacar el vaso, ¿no? Para poder sacar también los ganglios que se han ubicado en esta zona y pueden ser positivos. Uy, ¿qué pasó? Allá. Bueno, eso es en cuanto un poco un recordatorio de la anatomía, pues, del estómago, ¿no? Las funciones del estómago van a ser de vaciamiento gástrico, de propulsión del contenido, ¿no? Y también hormonal y paracrina. De hecho, ¿no? La grelina se produce en el fondo gástrico y esta es una hormona, pues, que le llaman la hormona del hambre, ¿no? Que la sobreproducción hace que nosotros tengamos mucha ingesta. Entonces, en cirugía bariátrica, al momento de sacar el estómago, hacer una gastrectomía vertical, ¿no? Y convertir el estómago, que es casi cilíndrico, en un tubo, ¿no? En un tubo muy estrecho. Esa sección del fondo gástrico saca la población celular productora de grelina. Y el paciente, aparte de tener dificultades en el tránsito, tener mayor sensación de saciedad porque se llena rápidamente este estómago, además de eso tiene un problema, no un problema, pero se le atribuye pues la ausencia de grelina a tener menos apetito, ¿no? Entonces, eh, la manga gástrica se hizo como una cirugía de preparación para otro tipo de cirugía, pero se encontró que en algunos casos tenía un efecto benéfico rápido, ¿no? Sobre la reducción de peso, por la reducción del apetito y también por el mecanismo que llevaba a saciedad gástrica temprana. Sin embargo, luego ya se ha visto pues que la ganancia de peso a los 5 años es prácticamente el 100%, ¿no? Bueno, no nos desviemos un poco del tema. Entonces, las patologías benignas más frecuentes que tenemos en el estómago es la enfermedad ulceropéptica, ¿no? De lejos es la enfermedad más frecuente, que puede presentarse con cuadros de sintomáticos de ardor en el epigastrio, ¿no? Postprandial temprano, dolor también está relacionado mucho a la infección por Helicobacter pylori, y la úlcera gástrica tiene mayor mortalidad que la duodenal, ¿no? Por su ubicación y también por su connotación, como vamos a ver. El 50% de la población mundial está infectado por Helicobacter pylori. De hecho, en nuestro país es el porcentaje aún mayor. Y en países asiáticos es más todavía esta infección. Y está relacionado con dos factores, ¿no? Los factores genéticos que van a llevar al cáncer gástrico y algunos factores ambientales que pueden llevarlo más que al cáncer a la enfermedad ulceropéptica. Muy bien. Entonces, las úlceras, ¿no? Causadas por enfermedad ulceropéptica, dependiendo de los factores, obviamente, y si no se logra un tratamiento temprano frente a los síntomas que se han presentado y una endoscopía donde se detecte que hay gastritis o úlceras, ¿no? Eh, ya estas se instalan y finalmente dan, de acuerdo a su ubicación, unas características que hace que se clasifiquen en tipo 1 cuando es prepilórica única, tipo 2 cuando es prepilórica o duodenal, ¿no? Sobre todo esta.
El tipo 3 cuando es en la zona prepilórica, pero muy cerca, ya no en la zona de curvatura menor, sino en la curvatura casi en el píloro, ¿no? En la unión entre el estómago y el duodeno, ¿no? El Johnson 2 y 3 es por hipersecreción ácida, ¿no? Y el tratamiento es inicialmente inhibidores de protones, tratar y el Helicobacter pylori si está relacionado, y si no, pues pasa a ser quirúrgico. ¿Y cuándo vamos a operar? Solamente en dos condiciones, cuando haya perforación o sangrado profuso, ¿no? Ya esto cada vez se va disminuyendo más. El grupo 5 es perdón, el grupo 4 de la clasificación de Johnson es una úlcera que se presenta en la curvatura menor, en la zona em, eh, muy cercana al hiato esofágico, ¿no? Por eso se le llama una úlcera pre o cerca en la incisura angular también, ¿no? Y el grupo 5 es una ulceración o microulceraciones que puede darse en cualquier parte del estómago, ¿no? Más frecuente en la zona del píloro y se debe pues a los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Al uso crónico de antiinflamatorios no esteroideos o corticoides también. Entonces, diversos factores que pueden predisponer a la enfermedad ulceropéptica son, dijimos, Helicobacter pylori y algunos otros factores, como por ejemplo, tabaquismo, la edad temprana de adquisición de la infección, esto lleva a incremento de la secreción ácida y en la metaplasia gástrica duodenal con colonización del duodeno por Helicobacter pylori puede llevar por una disminución del bicarbonato y finalmente una ulceración del duodeno. Cuando hay una adquisición de Helicobacter pylori, ¿no? El Helicobacter pylori predomina en la fisiopatología de estas úlceras y este Helicobacter va a llevar a desregulación de la somatostatina y gastrina, ¿no? Hay una hipersecreción de ambas, ¿no? La somatostatina disminuye casi todas las hormonas digestivas, como lo vamos a ver luego, y en cambio la gastrina, pues, incrementa la secreción de ácido clorhídrico. Esto cuando lleva hasta el duodeno, ¿no? Con cambios histológicos puede causar mayor inflamación y duodenitis. Ambas pueden, la disminución del bicarbonato y el incremento de la inflamación, como la duodenitis, pueden llevar a una úlcera duodenal. Y aquí vemos cómo se va a comportar de manera diferente, ¿no? Si es que hay una elevación del ácido del hospedador con secreción elevada de ácido o con baja secreción de ácido. El ácido clorhídrico no es malo. De hecho, nos protege de una serie de enfermedades, ya que elimina por el pH ácido a muchas bacterias, ¿no? Entre ellas debiera ser también el Helicobacter pylori. Entonces, si es que tenemos una hipersecreción ácida, generalmente vamos a ir a una úlcera duodenal. Pero si es que hay una baja secreción de ácido, van a haber cambios, ¿no? A nivel del antro por la gastritis y la gastrina elevada, y estos con disminución del ácido llevan pues a un feedback primero de gastritis del cuerpo y finalmente a una neoplasia, ¿no? Pasando por las etapas de metaplasia, displasia y finalmente la presencia de células cancerígenas, ¿no? El tratamiento quirúrgico de la úlcera péptica ahora se da básicamente por complicaciones. Antes hacíamos un tratamiento quirúrgico que estaba relacionado con la disminución de la hipersecreción ácida, ¿no? Es decir, seccionábamos el vago en sus diferentes niveles. Así hacíamos una vagectomía troncular, el vago aquí en la zona de esófago alta, el vago izquierdo o derecho, ¿no? Dependiendo si es anterior o posterior, el izquierdo se vuelve anterior y el derecho se vuelve posterior, se hacía una sección, ¿no? Y esa era una vagectomía troncular. Luego, si es que el vago se iba distribuyendo acá, entonces se hacía una vagectomía selectiva de las ramas del vago anterior.
Y finalmente el vago anterior puede llevar aquí, lo se llamaba en la pata de ganso, porque tenía pues así como, como el ganso, ¿no? Unos nervios que se distribuían como la pata de ganso. Y esa sección se llamaba la vaguectomía ultraselectiva, ¿no? Toda la función de la remoción o sección del vago estaba relacionada con la disminución de la hipersecreción ácida. Estas cirugías ya no se hacen. ¿Por qué? Porque la hipersecreción ácida puede ser muy bien controlada con inhibidores de bomba y protones, ¿no? Además de otros elementos que podemos utilizar. Eh, entonces, ¿qué sucedía si es que nosotros hacíamos la sección y el control del vago, ¿no? O sea, hacíamos la sección y obviamente no había una secreción ácida incrementada porque el vago ya estaba seccionado y controlado. Sin embargo, el nervio vago además tenía otra función, tiene otra función, que es la contracción y la propulsión del contenido gástrico hacia el duodeno y finalmente a todo el tracto gastrointestinal. Entonces, debíamos hacer en muchos de los casos, sobre todo cuando era una vaectomía troncular o selectiva, no de la pata de ganso, sino más arriba, entonces debíamos hacer una cirugía de derivación. Entonces ahí venía la gastroenteroanastomosis, la polla, es decir, facilitar el vaciamiento gástrico a través de un pasaje alternativo, no del píloro, porque el píloro ya no va a funcionar ya que ha quedado denervado sin vago, ¿no? Bueno, estas cirugías ya no se hacen, ¿no? Son muy raros los casos en los que tenemos que hacerlas y eso también nos lleva pues a que los cirujanos no han tenido esa experiencia muchas veces, ¿no? Los cirujanos actuales. Entonces, solamente reservamos la cirugía a la escisión de la úlcera y a la rafía de esta úlcera, la antrectomía en algunos casos muy seleccionados que ya nos va a llevar a reconstituir el tránsito y el procedimiento de Pauchet para sobre todo la úlcera de Johnson tipo 1 o tipo 2 con la úlcera en la curvatura mayor, ¿no? Casi subcardial, ¿no? En esta zona. Entonces, estos procedimientos de resección gástrica necesitan de todas maneras una reconstrucción. Las reconstrucciones luego de una gastrectomía que puede ser eh, antrectomía, como en este caso, 25%, parcial 50%, subtotal 75% o total, de acuerdo al tipo de gastrectomía. En la antrectomía podía unirse el estómago con el duodeno. Muy raro, ya casi no se hace, y esa se llama un Billroth 1. En cambio, si es que se hace una gastrectomía subtotal, como en este caso, tiene que hacerse una Billroth 2, que se llama un asa intestinal hacia arriba, o si no, se tiene que hacer una Y de Rux, ¿no? Más o menos como el procedimiento de Schendes, ¿no? Que es, eso viene del duodeno y tiene que unirse hacia el intestino. Previamente seccionado el intestino y esta rama va hacia el estómago. Entonces se forma como una Y. Eso es lo que les decía respecto a las cirugías que ya es muy raro que se hagan, ¿no? Esta es vía endoscópica inclusive, en una vaectomía troncular, ¿no? Derecha, izquierda, o una vaectomía selectiva, ¿no? En la inervación casi del estómago medio, ¿no? Se hace la sección, siempre la que tiene mayor inervación y respuesta es el vago anterior, ¿no? Que es el vago izquierdo, en la parte subdiafragmática, que se va hacia adelante, ¿no? Mientras el vago derecho se va hacia la parte posterior. Y tenían que hacerse, pues, procedimientos de drenaje, como les mencionaba, que
se facilita, ya que el píloro lo va a impedir, ya que se va a quedar pues como desconectado, denervado y pues, va a quedar contracturado ahí sin mayor motilidad, ni relajación ni contracción, y se hace un procedimiento de drenaje, ¿no? Como en este caso una podia o una unión, un yabulay, ¿no? Que es una unión entre el esófago y y el estómago, una unión corta, un bypass corto, o si no, se puede llevar parte del intestino y hacer una Virot 2, ¿no? Como en este caso. La Virot 1, como les decía, es la sección antral y se lleva el esófago, se asciende un poco el duodeno y se hace una unión término-terminal, ¿no? Entre el estómago y el esófago. En cambio, la Virot 2, donde ya hay una sección mucho más grande de la zona del estómago, ya no va a poder descender ni elevar el duodeno, y lo que se hace es parte del intestino ya distal, por debajo del ángulo de Treis, se eleva y se hace una unión lateral. En los casos puede ser complementado con un Brown, ¿no? El procedimiento de Brown es el Virot 2, y el Brown complementario es unir este intestino con este de acá, ¿no? ¿Para qué? Para que el pasaje sea bypaseado aquí, ¿no? Pase directamente y no tenga que subir, ascender todo el contenido, ¿no? Contracorriente, contra la gravedad hacia el estómago. Y esto puede llevar, sí, a una disminución del síndrome postgastrectomía de dolor y tensión a nivel del esófago, porque viene por acá y pasa, ¿no? Pero puede llevar a que no se logre la prevención de la úlcera de boca anastomótica. El intestino no está preparado para recibir el ácido. Entonces lo unimos acá y va a estar expuesto al ácido. Cuando esto pasa así, como está ahora, como el virus 2 sin Brown, pasa directamente y tiene que ascender y baña pues la anastomosis con jugo intestinal, lo cual neutraliza en algo la acidez. Cuando se hace el virus 2 más el Brown, más este bypass complementario, no logramos esto y puede darse una úlcera de boca anastomótica. Felizmente, como les mencioné, en las operaciones, tanto el virus 1 como el virus 2 con antrectomía, ¿no? Ya se hacen cada vez menos, ¿no? Solamente se hacen en casos muy especiales donde puede haber un compromiso severo. Sí hemos tenido un caso donde es un paciente muy, pues un paciente que viene de Huancayo, ¿no? Que encontraron una úlcera prepilórica grande, más o menos grande, de unos 5 centímetros. Hicieron la rafía, el parche Graham, que vamos a ver qué es el tratamiento, pero falló. Entonces hicieron una antrectomía y un virus 2, pero lo hicieron de manera muy tardía y finalmente pues hubo dehiscencia del muñón duodenal y también dehiscencia de la gastroenteroanastomosis, ¿no? Entonces el paciente está muy grave porque ahorita tiene un cierre del estómago, una bolsa, ¿no? No hay posibilidades de drenaje, el estómago está totalmente cerrado, se ha cerrado el esófago y también el intestino, pues que ha quedado bypaseado, ¿no? En dos segmentos. Pues bueno, ojalá pues, se pueda reconstruir si el paciente sale de su estado crítico, ¿no? Y bueno, aparte de la úlcera y los tratamientos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de cáncer gástrico. Es la neoplasia más frecuente en el mundo. El tipo celular es el adenocarcinoma el predominante. La infiltración es progresiva de la mucosa hasta la pared, ¿no? Después se hace transmural, invade otros órganos locorregionales, pero también puede hacer una invasión a distancia, ¿no? Una metástasis. Esto es un poco entre la epidemiología, pero esto va cambiando. Esto es de una serie
mexicana, pero esto es muy variable de acuerdo a los países, ¿no? Por alguna razón, los países que están en que tienen costa, ¿no? Como los países asiáticos y Chile, Perú, ¿no? Sobre todo pueden tener mucha más frecuencia de enfermedad de este tipo, ¿no? De enfermedad por cáncer gástrico, ¿no? Se creía que el pescado crudo, ¿no? Como el sushi, ¿no? O en nuestro caso el ceviche, podía llevar a mayor frecuencia de cáncer gástrico, pero esto no ha estado demostrado, ¿no? Entonces, existen otros factores. Ay, caray, ¿qué pasó aquí? Aquí está la mortalidad. En Japón, que es uno de los países asiáticos que más ha estudiado por la frecuencia que tiene. En Latinoamérica estamos en el quinto lugar, ¿no? México tiene 5 por 100.000 habitantes de mortalidad y es el tumor digestivo maligno, como les mencioné, más frecuente, ¿no? Siempre hay una predominancia epidemiológica de varones sobre mujeres, ¿no? 2/1. Es mayor en estadios, perdón, en edades avanzadas. Sin embargo, también se está presentando ahora mucho más frecuente, ¿no? En pacientes adultos jóvenes, y cuando el cáncer gástrico se presenta más tempranamente es mucho más agresivo, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo presente para poder, sobre todo si hay familiares que tienen cáncer gástrico, pues hacer la endoscopía ante los síntomas más leves que se puedan presentar, ¿no? El cáncer gástrico tiene, como les mencioné, una etiología polivalente, ¿no? Helicobacter pylori, factores genéticos, factores ambientales y algunos cambios, ¿no? Precancerosos que se pueden dar, sobre todo cuando hay hábitos nocivos, ¿no? No sé si el café no está relacionado, pero sí el tabaco. Se ha demostrado que condiciones pueden asociarse al cáncer gástrico, por ejemplo, la anemia perniciosa o el antecedente de cirugía gástrica anterior, ¿no? Eh, por ejemplo, una gastrectomía que se hace por una úlcera benigna o una vagotomía con piloroplastia, pues esos cambios de la acidez gástrica y la exposición de la mucosa gástrica o duodenal y viceversa, ¿no? A los contenidos básicos o ácidos, puede hacer que haya una transformación de las células en la línea de la anastomosis y finalmente, pues, darse la neoplasia, ¿no? Hay algunos factores de riesgo relacionados con la profesión, sí, ¿no? Hay riesgo profesional en trabajadores de mina de carbón, trabajadores de caucho y procedimiento de madera. ¿Por qué? Porque utilizan una serie de sustancias químicas. Se utilizaba, porque ahora esto ha ido cambiando y pueden estar relacionado con mayor riesgo de cáncer, ¿no? También el estrato socioeconómico, ¿no? Se considera que el estrato socioeconómico bajo tiene mayor predisposición a cáncer. El genotipo que tiene la enzima glutatión transferasa, ya se ha determinado que hay elementos carcinogénicos, ¿no? Que están relacionados con la genética. Y ambientales, pues la dieta. Definitivamente la dieta está relacionado con ello. El consumo de carnes rojas, carnes ahumadas, ¿no? O con abundante sal, ¿no? Pueden llevar, pues, a injuria de la mucosa gástrica y finalmente esta reacción puede ir transformándose, ¿no? No es solamente tampoco los nitritos, es decir, que ustedes ya nunca puedan comer carnes rojas o una parrillada o algo así, ¿no? Son varios factores, ¿no? Es multivalente, como decirlo, ¿no? Que hay factores genéticos, más factores ambientales, y eso pues pueden sumar y finalmente expresarse en esa, en este cáncer, ¿no? Algunas lesiones precursoras que son importantes diagnosticarlas y tratarlas, ¿no? Gastritis atrófica, metaplasia intestinal y displasia con cambios químicos gástricos, ¿no? Entonces hay que advertirlos
y de acuerdo a eso, pues hacer un seguimiento de las biopsias. Aquí en Perú no se hace, en Chile sí se está haciendo, en Colombia también, y en Japón hace muchos años, ¿no? Paciente que tiene más de 45 o 50 años, ya como una medida incluso laboral, es decir, el examen prevacacional o postvacacional para que continúen trabajando, les hacen una endoscopía digestiva alta. Ya no están, no preguntan, ¿no? No dicen si tienes algún síntoma, no, sino que se les hace por despistaje, ¿no? Y eso ha hecho pues que dos cosas, ¿no? Que la frecuencia de cáncer sea menor, porque las medidas de prevención son mayores, se cuidan más las personas, porque nadie quiere perder su trabajo, ¿no? Nadie quiere estar tempranamente diagnosticado de esta enfermedad, uno. Y dos, que la detección es mucho más temprana, por lo tanto el pronóstico es mejor, ¿no? Hay alta frecuencia en algunas zonas con incidencia de cáncer. Aquí esto de México, ¿no? Que está relacionado con el Helicobacter pylori. Eso es en toda Latinoamérica. Miren, la incidencia de cáncer siempre está relacionada con el Helicobacter, ¿no? Y esta infección, pues, como por los mecanismos que ya les he mencionado, puede llevar, pues, a predisposición de carcinoma gástrico. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si hay síntomas de gastritis, ¿no? Dispepsia, no esperemos baja de peso, sensación de llenura precoz, nada, ¿no? Lo que tenemos que hacer es hacerse una endoscopía, un test de aliento, y si esto sale positivo y tienes el Helicobacter pylori, pues ya está sintomático, lo que tienes que hacer es tratamiento para el Helicobacter pylori, ¿no? Y después de eso un control y ya erradicado el Helicobacter, pues ya se disminuye muchísimo la frecuencia de úlcera y sobre todo de cáncer gástrico, ¿eh? Dependiendo de cómo se comporte nuestra biología. La fisiopatología, pues es justamente lo que les acabo de decir, la homeostasis celular, procesos reguladores normales del crecimiento y reproducción celular, ¿no? Entonces, cuando hay alteración, eso lo vamos a ver en la clase de oncología, pues algunos pueden proliferar y a una fidelidad apropiada al ADN, ¿no? Cuando se sale de esto, empiezan pues las mutaciones y se empieza a cambiar el DNA, ¿no? Y eso finalmente lleva a veces generación tras generación con una transmisión familiar o incluso genética, llega a tanto, puede llevar a predisposición y oncogenes, ¿no? A la neoplasia. Entonces, la carcinogénesis es el cáncer, ¿no? El cáncer se refiere a un grupo de enfermedades que se caracterizan por un crecimiento autónomo de células neoplásicas. O sea, ya en tu genética está la predisposición a hacer una transformación de estas células, las células normales, a células neoplásicas. Pasa por las etapas de proliferación, diferenciación y apoptosis. En el cáncer, como vamos a ver luego, la proliferación se hace mucho mayor, la diferenciación también y la apoptosis prácticamente se anula, ¿no? Por eso es que se dan las neoplasias, los crecimientos nuevos, ¿no? Con características muy peculiares, pues, de ciclos de vida casi infinitos y no hay apoptosis, no hay muerte de la misma, no hay regulación eh, ni hormonal ni genética después, ¿no? Todo este desarrollo de los agentes mutágenos, ¿no? Perdón, de los oncogenes y la disposición, más agentes mutágenos, ya les he dicho cuáles, nitritos, etcétera, y algunos tóxicos, van a llevar cambios del ADN, ¿no? La promoción y la exposición de células iniciales a agentes que proliferan, ¿no? Permite mutaciones que finalmente expresan, pues, un fenotipo maligno. Describe el desarrollo progresivo de mayor crecimiento local, invasión y metástasis de células transformadas, ¿no? Pasan no solamente de invasión, sino de progresión de las mismas, ¿no? Evolución hacia la malignidad, no hay procesos reguladores, ¿no? Sí hay un crecimiento no solamente atípico, sino totalmente desorganizado. Y finalmente, pues el fenotipo invasivo lleva a destrucción tumoral, ¿no? Y ya va destruyendo el sistema inmunológico de defensa, ¿no?
Las etapas son la displasia, leve moderada severa, que el cambio celular sobre todo, y luego pues esta displasia ya se va transformando en un foco de reproducción rápida de células sin factores inhibitorios y finalmente pasa a ser un adenocarcinoma, ¿no? En el transcurso de 18 meses, aunque a veces hay neoplasias que tienen un crecimiento mucho más rápido, ¿no? Lamentablemente, si esperamos que el paciente tenga síntomas, el estómago, si de acuerdo a la ubicación del tumor, si está prepilórico, sí les va a dar un síndrome pilórico, sensación de dolor precoz, pero si está en el cuerpo o en el fondo gástrico, pues va a crecer tanto que finalmente van a tener manifestaciones tardías en el diagnóstico, ¿no? Y ya no se puede hacer más nada, ¿no? Cuando es un cáncer muy avanzado. Enfermedad local, tumor invasivo, confinado al tejido de origen y regional, pues cuando ya empieza a coger los ganglios linfáticos, ¿no? Y metástasis cuando es un crecimiento tumoral de la misma célula a distancia. Hay una condición premaligna, ya les había dicho, la gastritis atrófica, metaplasia intestinal y también los pólipos gástricos, que siempre que encuentre un pólipo gástrico hay que biopsiarlo. La fisiopatología, pues hay una hiperplasia, ¿no? Y de acuerdo a eso hay una relación mayor en varones que en mujeres. Otras lesiones premalignas o que deben ser estudiadas son si hay problemas adenomatosos, ¿no? Un adenoma o un pólipo solitario, generalmente es más frecuente en el antro, cuando miden más de 2 centímetros, entonces el riesgo de malignición, de que sean malignos, se incrementa hasta 40%, ¿no? Finalmente, ¿cómo nos llegan los pacientes? ¿Cuáles son las manifestaciones que encontramos? Lo más frecuente es pérdida de peso, dolor abdominal, un dolor sordo, tipo pesadez, ¿no? Que a veces puede ser tipo ardor, ¿no? Relacionado con algo con reflujo, pérdida del apetito, porque hay factores, ¿no? Genéticos y también em, que van a causar anorexia, ¿no? Falta de apetito. Saciedad precoz, ¿no? Se llena rápidamente. ¿Por qué? Porque hay una masa que está condicionando esta sensación de llenura. Hemorragia digestiva, es representada por anemia, ¿no? En el paciente. Disfagia, ya es en estadios mucho más tardíos. Dolor torácico subesternal también, vómitos y plenitud postprandial, ¿no? Después de comer se sienten llenos rápidamente. Los patrones de crecimiento pueden ser insidiosos, ¿no? Va un crecimiento lento, donde hay dolor epigástrico, pérdida ponderal y anemia, o un patrón obstructivo, ¿no? Sobre todo cuando la ubicación del tumor es prepilórico o pilórico, rápidamente dan síntomas de obstrucción con vómitos, disfagia y llenura precoz, ¿no? El tipo de úlcera, en algunos casos, se comporta igual que una úlcera péptica en sus manifestaciones. Y nosotros, por eso es que cada vez que se hace un tratamiento de enfermedad ulceropéptica quirúrgico, ¿no? O sea, por sangrado o obstrucción o perforación, tiene que biopsiarse. El estómago siempre hay que biopsiar la úlcera. En el duodeno no necesariamente, porque ahí sí se desarrolla el Johnson tipo 2 que no tiene mayor representación y cambios de la mucosa, pero en el estómago sí, ¿no? Siempre hay que descartar que sea este tipo de presentación, ¿no? No obstructivo, no esa presentación bizarra de baja de peso, anemia, sino una presentación tipo úlcera, ¿no? Con manifestaciones muy similares. Por eso debemos biopsiarlo. Ya en estadios tardíos, es paciente con caquexia, masa epigástrica palpable, un paciente muy adelgazado, ¿no? Y se puede palpar la masa ahí. Si estamos con metástasis o invasión regional, con una carcinomatosis, el paciente va a tener ascitis, líquido libre en la cavidad abdominal, adenopatía clavicular, el ganglio de Virchow que se da en el lado izquierdo, ¿no? Pueden tener una adenopatía axilar izquierda, el nodo Irish,
o un nódulo umbilical, ¿no? Que se denomina nódulo de la hermana María José, que es un tumor metastásico que está en el ombligo, ¿no? Hepatomegalia como un síntoma este, general, ¿no? En el hallazgo tomográfico o ecográfico, y una masa tumoral en el tacto rectal, que es el nodo de Blumner. Estos nódulos, ¿no? También a varios aumentados de tamaño, como el tumor de Krukenberg. Tuvimos uno en el hospital de Vitarte, un paciente que ingresa con con una úlcera perforada, con neumoperitoneo, ¿no? En la radiografía se ve el neumoperitoneo, una paciente joven, extranjera, ¿no? De Venezuela. No tenía más de 40 años, tenía así 30 y tantos años. Y se hace el tratamiento, se encuentra una úlcera gástrica prepilórica y se hace la rafía. A los 3 días, la paciente otra vez en sepsis, joven, ¿no? Ella, pero muy delicada, necesita ventilador, se ingresa nuevamente y se encuentra una dehiscencia de la rafía. Se hace lavado de la cavidad y se le vuelve a hacer esta rafía, pero se toma una biopsia de ello, ¿no? Una biopsia a los bordes de la úlcera. Se le pone drenaje, felizmente esto funciona, ya no vuelve a filtrar nada con la secreción serosa y vamos a patología, ¿no? Siguiendo el caso, porque no es frecuente que se abra las rafías gástricas y nos da el resultado de tumor de Krukenberg, ¿no? ¿Por qué? Porque había sospecha también del mismo, porque al momento de ingresar encuentran pues los ovarios, sobre todo el ovario del lado derecho, aumentado de tamaño. Entonces ya es una invasión tumoral, es un cáncer avanzado que ha llevado pues a invasión de este adenocarcinoma en los ovarios, ¿no? Y a eso se denomina el tumor de Krukenberg. Todas estas manifestaciones de ganglio de Virchow, iris, María José, son ya estadios muy avanzados de la enfermedad. El diagnóstico endoscópico con biopsia, ahí no hay mayor duda. Y complementario debemos hacer el diagnóstico pues con la radiografía, sobre todo esto se hacía antes para ver los criterios de resección. Ahora ha sido sustituido ampliamente por tomografía que te dé el estadiaje y también si es resecable o no. Y la clasificación del cáncer, este es el cáncer temprano, ¿no? Es la clasificación japonesa, 1, 2, A, B, C y el 3, ¿no? Si es una lesión que protruye o es una lesión ulcerada en el del 2, B, C y del 3, ¿no? Si es protruido o si es deprimido o excavado. Y esta es la clasificación de Borman, que es la clasificación del cáncer avanzado, ¿no? Que puede ser pues un tipo 1 con protrusión, tipo 2 con ulceración, invasión de la muscularis mucosae, tipo 3 que ya invade toda la muscular y parte incluso de la serosa, y tipo 4 que se llama linitis plástica, que hay una invasión de todo el espesor de la pared, ¿no? Eso se nota porque el estómago ya no tiene motilidad, ¿no? Y se nota un estómago acartonado, ¿no? En las imágenes se nota que no se mueve para nada, incluso con distorsión de su anatomía, ¿no? No como una bota italiana que sí, estamos acostumbrados a verlo, sino como una bolsa, ¿no? Que está totalmente alterada en su anatomía. Esos son los tipos avanzados. La clasificación de Lauren es histológica, si es intestinal o difusa. Y el TNT, perdón, el TNM, que es el tamaño del tumor, ¿no? De TX a T4, la presencia de ganglios o no, de NX hasta N2, de acuerdo a si los ganglios son los perigástricos, ¿se acuerdan que son 6 grupos ganglionares acá? O N2 cuando son otros grupos ganglionares, parte de los perigástricos, ¿no? Y la metástasis, pues, sobre todo la más frecuente es la metástasis hacia el hígado, ¿no? Si es que la detectamos.
están los ganglios, la invasión de la mucosa, ¿no? Cómo va invadiendo y progresando el T1, T2, T3 y T4 según la invasión. Y de acuerdo a eso, según el TNM, nos va a establecer los estadios. Obviamente un estadio más avanzado, ¿no? Como el T4, N2, M0 o M1 con metástasis ya, su sobrevida es 3%, ¿no? En cambio, estadios tempranos, ¿no? 1A, 1B, y con un tumor pues más o menos pequeño, sin ganglios y sin metástasis, o con ganglios pero en perigástricos, ¿no? Su estadio 1A, 1B tiene una sobrevida de 50%. O sea, esto está demostrando claramente que un diagnóstico temprano y una cirugía temprana, porque la cirugía en el cáncer gástrico sí es una cirugía curativa. Llamamos curación nosotros cuando es una sobrevida mayor de 5 años sin enfermedad, ¿no? Entonces, el cáncer gástrico se cura con la cirugía. Se puede complementar con adyuvancia, sea quimioterapia, sobre todo, ¿no? O terapia genética también, o biológica, pero el tratamiento es quirúrgico, ¿ya? Inicialmente. El diagnóstico se establece pues, endoscópicamente por ver una úlcera que tiene características muy distintas respecto a una úlcera benigna, ¿no? La confluencia de pliegues, el edema de los mismos, etcétera, etcétera, ¿no? La presencia de necrosis en la base con sangrado o acúmulo de fibrina alrededor endoscópicamente, o finalmente el sangrado y la presencia de una lesión exfoliante tumoral, ¿no? Aquí ya cuando hay necrosis, ¿no? Inclusive se ha desvitalizado, creció tanto el tumor que ya no puede ser bien irrigado, es insuficiente la circulación que tiene el estómago para ello y se empieza a ulcerar y necrosar, ¿no? El diagnóstico se debe establecer endoscópicamente, ahí sí no hay duda, tanto para el temprano como el avanzado, y la tomografía nos va a ayudar muchísimo para ver si es que es resecable o no este tumor y cuánto de ello nos va a dar la posibilidad de una resección ganglionar oncológica, es decir, sacar los ganglios que puedan limitar la enfermedad, ¿no? Y se ve algo de las imágenes, por ejemplo, esta es una tomografía donde se está viendo un engrosamiento de la mucosa gástrica no habitual y una distorsión de la anatomía, ¿no? Entonces, probablemente este es un cáncer gástrico, hay que hacer la endoscopía de la biopsia y de acuerdo a eso ver si se hace una gastrectomía. Para mí, incluso podría ser subtotal o total, ¿no? Por todo el grado de invasión. Aquí es una imagen mucho más inusual. ¿Por qué? Porque no se presenta así. Generalmente no es esta forma de presentación clásica porque ven que la mucosa está adelgazada por acá también, pero hay una tumoración esfoliante muy grande, ¿no? Que ocupa gran parte de la luz del estómago. La ecoendoscopía nos ayuda en estadios tempranos para saber cuánto ha invadido, ¿no? Transmuralmente el cáncer. Diagnóstico puede hacerse por la paroscopía. De hecho, en el INEN tienen la escuela japonesa, aquí en el Instituto de Neoplásicas, ingresan por la paroscopía y de acuerdo a eso ven si es que hay carcinomatosis o no. Si hay carcinomatosis no hay nada que hacer, sacan el laparoscopio y se acabó. Pero si no hay carcinomatosis, entonces se empieza a planificar el tratamiento. Muchas veces se continúa con el tratamiento endoscópico, ¿no? Laparoscópico, es decir, o en algunos casos sí se tiene que convertir a cirugía abierta para hacer una resección, que puede hacerse por laparoscopía, pero necesita más tiempo y más práctica de los operadores, ¿no? Algunos marcadores que pueden tener sensibilidad, no mucho en el caso del cáncer de estómago, el 19,9 y el antígeno carcino embrionario nos pueden decir en algo, no solamente
cuánto ha progresado el cáncer, sino después del tratamiento, de la resección quirúrgica y de la quimioterapia, si es que aún hay enfermedad, ¿no? Ahora se está haciendo, pues, estadiaje por imágenes también, ¿no? Se hace unas pruebas radioactivas, ¿no? Con marcadores radioactivos que te indican si es que hay neoplasia en otro lugar, si ha quedado eso, ¿no? Entonces, sí, ya se ha avanzado muchísimo en el conocimiento y el desarrollo biológico de esta enfermedad. Diagnóstico diferencial, el primero con úlcera péptica, con pólipos gástricos benignos, con linfoma gástrico primario, que es una patología que también se presenta, pero es transmural, ¿no? Sarcoma gástrico, tumores carcinoides que tienen un cortejo sintomático distinto sobre la serotonina, ¿no? Y la secreción de la misma. Enfermedad de Menetrier, ¿no? Que es por una hipersecreción más que por un tumor, ¿no? El tratamiento luego del estadiaje, como les decía, hay que prevenir la diseminación y la cirugía, la resección completa es curativa, pues, y es la piedra angular del tratamiento del cáncer digestivo en general, y en este caso no es la excepción el cáncer gástrico. Resección quirúrgica, tratamientos endoscópicos, algunos complementarios, terapia adyuvante, que es esencial ahora, la quimioterapia, y una terapia paliativa que puede darse en el caso de cáncer que ya ha progresado y que hay que hacer bypass, ¿no? O incluso accesos enterales para mejora de calidad de vida. No vamos a modificar la evolución natural de la enfermedad, pero sí podemos hacer que el paciente tenga una mejor calidad de vida y pues no tenga tantas complicaciones ni morbilidad asociada a esta neoplasia. ¿No? Aquí está lo que ya les había mencionado respecto a la distribución. Los grupos ganglionares que tienen mucha importancia, ya han visto ustedes, de acuerdo a la resección de esos grupos ganglionares, el D1, que es una forma de gastrectomía con D1, quiere decir que han removido el grupo 1 hasta el 7. En el D2, que han removido, además del 1 al 7, del 8 al 12, ¿no? Y el D3 que han removido, además del 1 hasta el 12, del 13 al 16. Sin embargo, el D3 tiene mayor morbimortalidad. Se han hecho muchos estudios, sobre todo en la escuela japonesa, asiáticos también, coreanos y chinos, donde se ha demostrado ya que no hay gran beneficio respecto a la evolución de la enfermedad en el aspecto oncológico entre hacer un D2 y un D3. Pero el D3, como menciona acá, lleva mayor mortalidad por el procedimiento en sí. Por lo tanto, ahora el patrón de referencia de una gastrectomía por cáncer es hacer la resección tumoral y hacer mínimo una D2, pero no necesariamente hay que ir una D3, ¿no? No cambia mucho la evolución. Estadio 1, cirugía curativa, 1 y 2, gastrectomía, resección del aumento y la linfadectomía de 1 y hasta D2, ¿no? Es lo que acabamos de mencionar. En el estadio 3, sí hay que hacer una resección del vaso, es el grupo 10, y del páncreas, el grupo 9, ¿no? Porque pueden estar afectados. Sobre todo si es que ya macroscópicamente vemos que hay afección o invasión tumoral, pues hay que sacar esos órganos, ¿no? Y el estadio 4, pues no hay que hacer ninguna cirugía, solamente cirugía paliativa si es que hay obstrucción, un bypass, por ejemplo, una gastroenteroanostomosis y el tratamiento del dolor, ¿no? Muchas veces la cirugía paliativa pues se hace toda la parte de la derivación para que el paciente no esté obstruido y obviamente va a lograr pues recuperar en algo la parte nutricional y alimentarse, pero muchas veces se descuida el tratamiento del dolor, ¿no? Lo que más le molesta al paciente es el dolor oncológico pues es terrible, ¿no? Y la dependencia a medicamentos pues opioides cada vez es mayor. Entonces, lo que se debe hacer si se hace una cirugía paliativa, además de eso, hacer una cirugía o una intervención que logre controlar
y alguna manera causar neurolisis del plexo solar, que es el que va a inervar toda esta zona. Entonces, con alcohol, ¿no? Al 50% puede hacerse inyecciones dirigidas para poder hacer una neurolisis y de esa manera paliar el dolor y además de eso dar el beneficio pues de restablecer el tránsito gastrointestinal. Esa es una cirugía de bypass, ¿no? Más o menos les muestro. Y para mostrarles cómo es la I de Rux, ¿no? Es exactamente igual, ¿no? Solamente que esta asa puede ir hacia la vía biliar o puede irse a un segmento de intestino, del estómago, y se hace una reconstrucción en Y. La gastrectomía subtotal, como les mencionaba, ¿no? Ya no puede, pues, reconstruirse con el BIROT 1 y el virus 2, que es este de aquí, ha llevado pues a mucha morbilidad. Entonces, el patrón de tratamiento no es a través del virus 2, que es una anastomosis gastroentérica, ¿no? Sin la continuidad de este estómago, no se une este con este, que es el virus 1, sino se hace el virus 2 aquí, ya les expliqué esto, sino el mejor tratamiento es mediante una Y de Rux, ¿no? Que aquí viene la zona del duodeno, ¿no? Y esta asa se va a unir a el otra asa que ha sido ascendida hacia el esófago. En este caso es una gastrectomía total, pero también se puede hacer una subtotal con reconstrucción en Y de Rux. Listo, de tratamiento endoscópico, hay técnicas paliativas, ¿no? Generalmente es el bypass y la terapia adyuvante, que ahora tiene mucha importancia, no solamente por la radioterapia, sino sobre la quimioterapia. Es más, ahora se está haciendo quimioterapia previa a la cirugía y después de la cirugía se continúa también con un esquema distinto, ¿sí? Pero se complementa pues la quimioterapia de tal manera que no haya invasión y mayor compromiso, ¿no? Las terapias paliativas quirúrgicas son las gastroenteroanastomosis, gastrostomía y enostomía, que generalmente son de alimentación o descompresivas, un stent que se está usando bastante, stent metálico sobre todo, y algunos bloqueos nerviosos que les he mencionado, ¿no? Con alcohol 50% del plexo solar o derivaciones biliares, ¿no? Generalmente ya no llegamos mucho a esto porque la morbilidad por la cirugía puede ser mayor que la morbilidad por la evolución natural de la enfermedad. La prevención, ya ustedes saben, ¿no? Aquellos que tienen historia de cáncer, ¿no? Que tienen una carga oncogénica, pues hay que seguirlos, observarlos, hay que hacerles endoscopías seriadas y todo ello, ¿no? La, la prevención va a ir no solamente controlar los factores ambientales, ¿no? Sino también el seguimiento, pues, de los pacientes que tienen infecciones por Helicobacter pylori o antecedentes quirúrgicos de enfermedad neoplásica, ¿no? De cualquier tipo. Bueno, es el cáncer gástrico, una imagen de cáncer ya bastante avanzado. Listo, muchachos, preguntas. Doctor, aunque puede realizar una resección total del cáncer gástrico como tal, ¿puede volver a aparecer quizá en el mismo lugar? Oye, Sí, sí, puede haber recidiva tumoral, claro. No es que, pues, tú sacas el órgano, en este caso el estómago, y haces una resección ganglionar, ¿no? Pero muchas veces los ganglios están positivos, es decir, ya ha habido invasión de las células en estos ganglios. Y si esos ganglios tienen, además de eso, una invasión vascular, ¿no? Entonces ya tienen el camino abierto para hacer metástasis, ¿no? Entonces, muchas veces sí, puede ser que tú más o menos tienes un indicador, ¿no? Si tienes en la patología la presencia de positividad ganglionar, ¿no? Un N1, N2, y además de eso tienes invasión vascular, entonces muy probablemente sí vamos a tener eh,
la posibilidad de que este cáncer recidive o incluso haga metástasis, ¿no? Pero para eso está la quimioterapia, ¿no? La quimioterapia es complementaria. La piedra angular de tratamiento es la cirugía, pero que yo sepa, ahora casi no hay ningún caso que se maneje solamente con cirugía. La mayoría de ellas tienen quimioterapia complementaria, sea endovenosa o incluso oral, ¿ya? Entonces, sí, no quiere decir pues que los cánceres avanzados ya son mortales, ¿no? Porque no son incontrolados. Eso es en un bajo porcentaje, pero sí se puede dar. ¿Alguna otra pregunta? ¿No, Nes? Ya, muchachos, entonces, bueno, un poco apretada la sesión, pero hemos visto todo lo que es esófago, patología esofágica benigna y maligna, y estómago, patología benigna y maligna. Les recomiendo que tengan acceso a la bibliografía, ¿no? Solamente estoy utilizando un libro de texto, no voy a usar 2 o 3, solamente el Schwartz, ¿no? Como referencia para este capítulo y el siguiente que es de hepatoemilio pancreático, ¿ya? Entonces nos vemos la próxima semana. Espero que ya sea presencial, pues. Está bien, doctor. Listo, Muchas muchachos. gracias. Gracias. Gracias, doctor.